Tiene. A esta hora, cuando son las 3:10, hora de Colombia, hora de la costa este de los Estados Unidos, nos acompaña John Marulanda, consultor internacional de seguridad y defensa, coronel retirado del Ejército de Colombia. Coronel, bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre. Y Dania, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ante una información de esta trascendencia, como es un presunto atentado en contra del presidente Iván Duque, ¿cabe la acepción de información reservada? ¿No tendría que exponerse ante la opinión pública los detalles que se tengan? Y Dania, toca usted el punto sensible de todo esto. Primero déjeme decirle que estamos en un contexto regional muy complicado, en donde el generador de todas las expectativas y lo que va a pasar es Venezuela, por la situación que sobra decirla es un poco dramática. En segundo lugar, en Colombia tenemos una avalancha de venezolanos que por razones humanitarias están abandonando el país, pero dentro de ellos están llegando una gran cantidad de delincuentes, y usted sabe cómo las macrobandas delincuenciales en Venezuela operan, de modo que no es de extrañar que en Colombia veamos índices que crecen de venezolanos participando en actos delictuales. En consecuencia, tampoco es extraño que venezolanos sean capturados con diferentes tipos de armamento. Pero en tercer lugar, creo que hay que dar un voto de confianza a las agencias de inteligencia que están diciendo que la captura de estos venezolanos con estas armas, que son armas de guerra, armas de largo alcance y armas de alguna manera sofisticadas, nos están diciendo que forman parte de un posible, ellos no han dicho efectivamente que sea así, pero de un posible atentado en contra del presidente Duque. Y ellos tendrán sus razones y sus motivos para decirlo. Que nosotros no lo sepamos no quiere decir de que no exista detrás de esto o todo un proceso de inteligencia, de investigación, de registro, de comparación y demás, para soltar esta información en un momento tan crítico para Colombia y Venezuela y para la región. Un voto de confianza. Además, coronel, en este contexto tan complicado para Colombia, para las relaciones colombo-venezolanas, para la región, como usted señala, ¿qué sentido tendría, y permítame usar el término, un falso positivo en relación a un atentado en contra del presidente Duque? Y uso el término porque en redes sociales hay quien lo ha señalado. ¿Qué interés pudiera tener el gobierno de Colombia, dada la circunstancia, en hacer un anuncio de este tipo? De no ser cierto, o de no tener indicios que llevaran a él. Sí, esto puede ser, de alguna manera, en este juego geoestratégico que se está jugando en este momento, en este ajedrez geopolítico que se está jugando en la región, podemos esperar muchas cosas. Fintas, engaños, buscando siempre que los actores principales queden de una u otra manera mal ante la opinión pública, por mentiroso, por exagerado, por lo que sea. Entonces, en ese juego hay que rescatar varias cosas. Lo primero es de que a raíz de este incidente hemos oído por enésima vez al canciller venezolano Reaza quejándose y aprovechando este incidente para decir: nosotros podemos ayudar, pero es que desde Colombia no me responde, el canciller Holmes no me pasa el teléfono. Esta es como la sexta vez que yo lo oigo decir eso. De modo que Venezuela, primero, con eso demuestra que realmente está angustiada, se siente acorralada, y Colombia, que es uno de los principales países que estaría en el avance de una cuarentena en contra de Venezuela, pues a ellos les interesaría mucho establecer algún canal de comunicación formal, frente a lo cual el presidente el presidente Duque ha mantenido una posición firme, ¿no es cierto? Pero hay otros elementos que están jugando ahí. Fíjese usted que Netanyahu anda jurándole amor eterno a Bolsonaro, que toma posición dentro de pocas horas. Y es muy importante porque Venezuela es la sede extraterritorial más grande en el mundo de Hezbollah, apoyado por Irán, enemigo irreconciliable de Israel. Carlos, pero por otro lado dile a tenemos Teresa a la que me OEA. lea un minuto, porfa. Sí, por otro lado tenemos a la OEA diciendo que ya va a llamar, mientras le lee la Carta de Derechos a Nicaragua, le está diciendo a Venezuela: voy a convocar aquí por la crisis humanitaria.
Duque insiste en llevar ante la Corte Penal Internacional a Maduro. Desde el 13 de diciembre tenemos un equipo de técnicos rusos revisando todas las armas del ejército, la armada y la aviación militar que le vendieron a Venezuela en estos últimos 12 años. Están actualizándolos, revisando todo eso. Y Cuba le acaba de decir, de acuerdo a las informaciones que procedentes de Venezuela, le acaba de decir a Venezuela, mire, no se meta con Guyana, porque 2 barcos de la Armada venezolana detuvieron barcos exploratorios de ExxonMobil ahí en la zona que está en litigio del Esequibo Urebo con este país, y los de Guyana chillaron inmediatamente. Todas las naciones del Caribe se fueron en contra de Venezuela. Entonces, la situación es bastante compleja y podemos esperar muchas cosas que nos dejen desconcertados, que no tengan una explicación muy clara por falta de información. Claro. Pero que van a suceder. Claro, varias cosas, coronel, después de escucharlo. La primera, el presidente Duque ha hecho una diferencia en relación a la posición con Venezuela y hablando geopolíticamente a nivel de la región, la posición del presidente Duque frente al régimen de Nicolás Maduro hace un peso distinto al que veníamos teniendo? Sí, evidentemente la posición de Colombia en este momento con el gobierno de Duque marca una diferencia frente a todo lo anterior. Y eso se adquiere más peso cuando sabemos que uno de los halcones de Washington, Mike Pompeo, no solamente va a estar de muy buenas migas con Brasil y con Israel en la posición de Bolsonaro, sino que va a venir también a hablar con Duque en Cartagena a los 2 días de la posesión. Luego, en Miraflores deben de estar sumamente preocupados, y yo estoy intrigado que no haya salido de nuevo por milésima vez Maduro a decir, mire, ya se están alistando para invadirnos. Yo no creo que vaya a haber tal invasión, pero yo sí creo que va a haber un bloqueo muy serio con Brasil, Colombia y Estados Unidos, que serían los países claves para lograr una salida del gobierno actual de Venezuela. Sin contar lo que puede estar pasando al interior de Venezuela, que ya ven el agua más arriba del cuello, y es muy posible que una autofagia de salvación empiece a darse al interior del PSV y del gobierno. Coronel, por otra parte, vayamos a algo que usted ha dicho. Rusia está actualizando todo el parque de armas que le ha vendido a Venezuela. Es decir, ¿los rusos están en Venezuela haciendo esta actualización? Sí, señora, desde el 13 de diciembre llegó un equipo grande de técnicos rusos. Yo tengo la lista de todas las unidades que han visitado. Estuvieron en Puerto Cabello, han estado en las bases aéreas, en El Sombrero, en Guárico, visitando las unidades de tanques, de helicópteros, de aviones de combate, los famosos Sukhoi, de los misiles. Han revisado toda la situación de misiles en una actualización de ese armamento. Eso, por supuesto, uno no sabe si entenderlo como que se están alistando para algo o si están, como le digo yo, haciendo un bluff y están diciendo, mire, los rusos están con nosotros y nosotros estamos listos, no se metan con nosotros. Este es un juego yo diría, es un juego de un 70% psicológico, y acuérdense ustedes que la situación psicológica para uno de los grandes tratadistas de la guerra y la violencia, para el señor Ted Gurr, es uno de los factores claves para desencadenar un conflicto. La actitud, el juego psicológico de los antagonistas o de los interesados en determinada situación. Una pregunta, usted que es un hombre experto en temas de seguridad, que conoce cómo se mueve el terrorismo dentro de Venezuela y las relaciones de Venezuela. Se ha dicho, aunque se desmintió, que en la isla de La Orchila, frente a las costas venezolanas, en el Mar Caribe, se va a instalar una base rusa. Eso se desmintió. Hay quien sostiene que veremos la base rusa. ¿Cuál es su opinión en relación a esto? No me extrañaría, pero esa es una apuesta muy arriesgada de Rusia, que Estados Unidos no sé cómo la vaya a tomar, creo que no la va a tomar muy bien. Lo que sí le puedo decir es de que en La Orchila están ubicados unos equipos de inteligencia técnica cubanos, instalados, en cuya instalación participó directamente un general muy famoso de Cuba,
y desde donde se dirigen una cantidad de actividades de inteligencia técnica, intercepción, seguimiento, monitoreo, jamming, confusión y demás. Igualmente, desde Paraguaná, acuérdese usted que el presidente Chávez en su momento con Irán acordaron montar varias baterías misileras. Y entre esos dos sectores son una llave, una de las entradas y salidas a toda la región del Caribe. De modo que estando ahí los cubanos, ya con una infraestructura montada, no me extrañaría nada que los cubanos estuvieran intentando eso, pero, como le digo, eso tiene un riesgo muy alto y, por supuesto, los norteamericanos tienen toda su tecnología, que es 1000 veces superior a la rusa y a la China hasta ahora, China ya casi lo alcanza, están monitoreando eso y en caso de que se dé realmente podemos esperar una acción más seria de los Estados Unidos frente a Venezuela. Y una última pregunta, coronel. Dado la presencia en Venezuela de los factores de los que usted y yo hemos hablado en otras oportunidades, del terrorismo internacional, de la disidencia de la FARC, de la presencia del ELN, ¿es creíble para usted que se fragüe, se planee un atentado en contra del presidente Duque desde Venezuela? Y Dani, ahí lo que hay que preguntar es qué objetivos se buscarían con un hecho de esa magnitud. ¿Hacia dónde conduciría a ser un atentado en contra del presidente Duque? Cuando hay en Colombia otros blancos no tan altos como ese, pero sí muy significativos y menos protegidos. Yo conozco personalmente los esquemas de seguridad presidenciales en Colombia y son sólidos, son bastante serios. De modo que, para mí que con una mira telescópica en un fusil, un francotirador vaya a atentar en contra del presidente Duque, no se puede descartar, por supuesto que no, pero no lo pongo yo en primera prioridad. Ahora, un atentado explosivo también lo veo un poco remoto, un atentado personal en Colombia, un país que ha vivido tantos años en violencia, es muy difícil. Eso se explica en el Brasil a Bolsonaro lo que le pasó, porque Brasil tiene otra dinámica social y de violencia, en Colombia no. En Colombia somos bastante perspicaces después de tantos años, ¿no? Yo voy a tomar entonces la pregunta que usted mismo hacía al comienzo de esta respuesta. ¿Qué se buscaría atentando contra la vida de Iván Duque? Pues precipitar de pronto, una acción que justifique y le dé piso al discurso de que Venezuela es víctima y que ellos simplemente están siendo agredidos por Colombia o por los Estados Unidos y eventualmente por Brasil. Y ahí hay que tener en cuenta los intereses ya no tanto de Venezuela, sino de sus adláteres que están ahí presionando. ¿Qué ganaría Irán, Hezbollah con eso? ¿Qué ganarían las FARC y el ELN? ¿Qué ganaría Rusia? ¿Qué ganaría China? ¿Qué ganaría Cuba? Yo sí le puedo decir con certeza que el G2 cubano, que maneja el SEBIN y la Dirección de Contrainteligencia Militar venezolanas, están muy activos en Colombia y están adelantando campañas no solamente de proselitismo, sino campañas de inteligencia, de acumulación de información, identificando eventuales blancos, identificando personas que pueden ser utilizadas posteriormente para algún tipo de componente. En ese panorama de una intensa actividad de espionaje, de inteligencia en los dos países, un atentado puede adquirir algún sentido de realidad, teniendo estas actividades como una alerta temprana y como un indicador. Los objetivos finales de ese atentado, eso hay que discutirlo con mucho cuidado para no equivocarnos. Pero de todas maneras, yo ratifico lo que dije primero, si nuestras agencias de inteligencia en Colombia, que son muy buenas, dijeron eso, es porque tienen base suficiente. Si el canciller salió a hacer esa declaración tan enfática, es porque convencieron al señor canciller y le mostraron que eso iba en esa dirección. John Marulanda, gracias por acompañarnos como siempre, gracias por este tiempo, un feliz año, un mejor 2019 para todos. Gracias, y Dani, a usted también para usted y su equipo, un feliz 2019.